Se lo anticipamos en la apertura, con nosotros está uno de los actuales concejales, aspirante a renovar el mandato en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, y ha sido además intendente interino en la última parte de la gestión anterior, para completar el periodo de Peche Quiroga. Guillermo Monzani está con nosotros. Guillermo, muchas gracias por estos minutos. Muy amable. El agradecido soy yo, Agustín. Bien. Busca repetir el mandato, pero por fuera de Juntos. ¿Qué pasó? No están juntos entonces, están más separados que juntos, o más juntos a otros. ¿Cómo es? Mira, el espacio que se conformó alrededor de Horacio Peche Quiroga, que fue un liderazgo muy fuerte y vertical, valía mucho con su presencia física. Y cuando me refiero a eso, su presencia, me estoy refiriendo que unía, era el aglutinante de varios componentes que integraban ese espacio. La lamentable desaparición física de él hizo que esos componentes que estaban unidos por su presencia se empezaran a dispersar por cuestiones que tenían que ver sobre cómo llevar adelante este proceso en este espacio y de reacomodarse, ¿no? Entonces, a ver, la unidad o esa capacidad aglutinante recaía en todo caso en las capacidades de una persona. Exactamente, Entonces no había ideas comunes. No hay ideas comunes. A ver, las ideas comunes... Ni proyectos comunes. Las ideas comunes estaban muy centralizadas en su presencia. Creo que fueron ideas que le dieron identidad al espacio, fuerza y la fuerza para gobernar y llevar una intendencia de casi 20 años, pero después dentro de esos componentes había personas que teníamos distintas visiones de cómo era la cuestión y hacia dónde debería ir el espacio. Yo no me sentí contenido ni representado en ese espacio y por eso me pareció que lo mejor ser fiel a mis convicciones, a lo que yo creía, que lo que era ese espacio y ir por fuera de ese espacio. ¿Mejor solo que mal acompañado? No sé si mejor solo que mal acompañado, pero mejor con las convicciones de uno. Yo no tengo que arrear mis banderas y mis convicciones como para hacer un frente electoral. Yo no creo en esos frentes electorales a cualquier precio. Porque la dispersión así de los espacios políticos también, para utilizar una frase popular, a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Quién pesca acá? Pescan los partidos grandes. Está bien, es cierto lo que vos decís, pero cuando vos tenés esas uniones para hacer volumen y no tenés identidad y no tenés objetivos comunes, me parece eso y la nada es más o menos lo mismo. Y ni te cuento si llegas a ganar la elección. Después ¿Se molesta cuando le preguntan si está cerca de MPN? No me molesta en absoluto. Muchas veces lo creo como algunos... los hacen como chicana en ese sentido. Yo te digo, en ese sentido, siempre digo, muchas veces me dicen, no, que podés ser funcional. Yo siempre contesto que soy funcional a los intereses de los vecinos de Neuquén, como lo hemos demostrado durante muchos años. Y aparte, esas cosas que muchas veces intentan instalar acá en nuestra sociedad, ¿no? La famosa grieta, que acá en la ciudad de Neuquén y creo que en nuestra provincia no existe. Y yo no soy, te digo, un odiador del MPN, no soy un odiador del Partido Justicialista. Creo que los odios nos han llevado a la situación que estamos. Porque si vos me decís que del 83 a la fecha, esos odios, esos anti-alfonsinismo, anti-menemismo, anti-kirchnerismo, anti-delaurreísmo, anti-macrismo, nos hubieran llevado a buen puerto, sigamos con el odio, sigamos con esta rivalidad. Pero nos ha llevado a mal puerto. 50% de pobreza, agarrar el indicador que quieras, del 83 a la fecha, todos son negativos. En casi 40 años, Agustín, algo estamos haciendo mal. Ya lo decía el famoso científico Einstein. Tratar de hacer las cosas distintas para tener resultados distintos. Claro. Decía recién que su compromiso es con los vecinos, con los ciudadanos de Neuquén. También con los grandes consumidores de Calf, digo porque hoy están con el grito en el cielo, producto de un aumento del 70 al 140% en la tarifa eléctrica para esos consumos,
y una medida que se aprobó por mayoría en el Consejo Deliberante, el Sí, Consejo que usted integra. sí, sí. Se aprobó, hubieron dos instancias. Hubo una instancia que tuvo que ver con el marco regulatorio, que creo que ese se aprobó casi por unanimidad. Pero partamos Sí. del principio. ¿Está bien que tengan que pagar un 70, un 140% No, más? a ver, en este contexto, hoteleros, gastronómicos y comerciantes que tengan que pagar ese volumen de incremento, obviamente que no está bien. Por el contexto que tenemos, un contexto totalmente recesivo, un contexto donde no... ¿Y qué hacer entonces? Bueno, yo creo que en ese sentido tendríamos que empezar a crear, por esta cuestión excepcional, tomar medidas excepcionales. Es decir, Por ejemplo, si vos me decís que venimos de algo normal, alguna recesión, esto es una hiperrecesión lo que tenemos. Por ejemplo, ese tipo de aumentos, reverlos, pero hay que ver algunas cuestiones técnicas también que tienen que ver, ¿no? Yo estaba viendo alguna que otra factura de luz que algunos amigos personal hotelero me los había acercado y bueno, había algunas cuestiones que tienen que ver con la propia instalación de los hoteles. Por ejemplo, lo te digo a las potencias, ¿no? ¿Pero eso es determinante para este tipo No, de aumento? sí, es determinante. Para algunos comercios eso es muy determinante. Porque una de las cosas que se dijo cuando se aprobó este esquema tarifario es bajamos el costo, la incidencia que tiene para el residencial, para el usuario residencial, y recuperamos esa plata en los grandes consumos. Entonces, apretamos acá. Lo que pasa es que también hay que ver, digamos, el tema por eso te digo, de las instalaciones propias, ¿no? De las instalaciones propias vos tenías algunos, te digo, los casos que yo vi específicamente, porque estos casos hay que verlos uno a uno, o agarrar un manojo de aquellos casos que usan electrointensivamente, y tenía contratado una potencia de 70, y usaba realmente una potencia de 30. Realmente eso te duplicaba prácticamente el consumo. Es decir, el cuadro tarifario, eso vos lo tenías que rever, digamos, el responsable de eso sos vos, no es la cooperativa. Pero no quiero particularizar en este caso. Creo que se debería sentar en o poner una mesa de negociación tendiendo a, digamos, que estamos en una situación excepcional, tendríamos que tomar medidas excepcionales. Y una medida excepcional podría ser morigerar, aplazar este tipo de entrada de este cuadro tarifario como para, o si es necesario, reverlo nuevamente. Ingenioso también. Ingeniero. Digo, porque hay que tener mucho ingenio también para ver qué planteos nos obliga a esta circunstancia que se da, producto, y cambio de tema, la sequía, la ausencia de agua en los ríos, las dificultades para el riego, las dificultades para proveer de agua para consumo, el volcado de líquidos cloacales tratados, no tratados, a medio tratar. ¿Cómo visualiza esa tarea pendiente a partir de esta circunstancia crítica de estos meses de sequía? Sí, lo que pasa es que nos tocó justamente a nosotros fuertemente en nuestra región, digo, a nosotros, dentro de un contexto global. Es decir, lo que está pasando a nivel global no tiene precedentes. Yo siempre, y te doy 2 o 3 datos que me parece que es bueno tener en cuenta. En Alemania llovió en 2 días lo que llueve en 2 años. En el norte de Canadá, que es más o menos, te digo para que los televidentes tengan idea de qué estamos hablando, que más o menos en latitud es lo mismo que Río Gallegos, hicieron temperaturas de 50 grados. El Paraná, que es un río que tiene un un caudal medio de 20.000 metros cúbicos, un verdadero mar, hoy está en 8.000 metros cúbicos, es decir, que menos de la mitad. Se ve el túnel subfluvial. Claro, la parte de arriba del túnel subfluvial se ve cuestiones históricas y extremas. Entonces, dentro de ese contexto que está pasando, obviamente ya no podemos negar el cambio climático. Dentro de ese contexto nos ha pegado fuerte. Hace unos años tuve la oportunidad de invitar a través del Consejo Deliberante un climatólogo, porque ya veíamos que estos fenómenos extremos fueron con motivo de ¿te acordás de las grandes lluvias del 2014? Sí. Y bueno, este climatólogo, un doctor en climatología de INTA, de la zona de Entre Ríos, un referente de la Universidad del Litoral,
ya comentaba que en los próximos años toda la cuenca del río Colorado, cosa que está pasando, y la cuenca del Neuquén iban a sufrir la disminución de los caudales de casi 25-30%. Entonces, en ese esquema de sequías extremas, uno que es de acá, yo nunca había visto el dique Ballester como lo vi días pasados, nunca. Y necesita un volumen de agua de 70 metros cúbicos, ya los empezás a contar de a uno los metros cúbicos en esta situación. Yo creo que vamos a tener que rever fuertemente qué es lo que estamos haciendo con nuestros ríos. Creo que el tema del volcado de los desechos, los líquidos cloacales, ya vertirlo a los ríos como punto final, ya tratados, me parece que ya lo tenemos que abandonar, esa idea y ese esquema. Yo tengo digamos, un grupo de profesionales, colegas y amigos, tenemos alguna visión de cómo lo podríamos hacer en Neuquén, trasladando esos líquidos cloacales ya tratados a la otra margen del río. Para eso ya hemos tenido reuniones con autoridades de la ciudad vecina Cipolletti, porque todo enfrente es el ejido de Cipolletti, y también vamos a tener que instar a que los gobiernos provinciales empiecen a dialogar entre ellos. No te olvides que desde el filo de la barda que vos ves de acá del río Limay para allá, para el sur tenemos 2.200 kilómetros de tierra yerma. Entonces me parece que es lógico que empecemos a pensar en volcar las aguas a esa zona para utilizarla para pasturas, para riegos, reutilizar esas aguas que son muy ricas en nutrientes y no volcarlas al río. ¿Esto implica también cambiar ese proyecto que alguna vez tuvieron y empezó a materializar, si sigue concretándose, que es una ciudad que mira el río? Digo, ¿cambia también esa forma de pensar la ciudad? No, claro, cambia porque vos en el río, los otros días me hacía un vecino una observación, ¿cuánta gente que practica canotaje ahora? ¿Por qué? Porque el hecho de que la ciudad mire al río, el ciudadano toma conciencia de lo que es el río. Ahora, el río, cuando yo era chico, que nací acá, a pocas cuadras de acá de este estudio, sobre calle Río Negro, las crecidas del río llegaban a 3 cuadras de mi casa. El río el ciudadano de Neuquén le teníamos temor al río. Entonces, no teníamos esa comunión con el río. Después que se hicieron todas las represas, que vos regulás el río gota a gota prácticamente, ya esa dificultad no la tenés. Entonces, el vecino de Neuquén se ha empezado con esa concepción que le dimos nosotros, la ciudad mirando al río y con el desarrollo de los paseos costeros desde el Sandra Canale hasta la península Iroqui, que aprovecho a los vecinos, aquellos que no la conocen todavía, que vayan, la visiten, que es la confluencia de los dos ríos, el Limay y el Neuquén, ha hecho que la gente se apropiara del curso de agua, en el buen sentido del río. Entonces ya empieza a ser más perceptiva, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué esta mancha de aceite en el río? ¿De dónde sale? ¿Por qué? Entonces está mucho más atenta a lo que pasa en un curso de agua, que es por otro lado donde nosotros tomamos, o muchas de las ciudades del valle toma agua para el uso potable. ¿Y esta es una concepción que se tiene que abordar de forma individual cada ciudad? No. Porque esto es un corolario de ciudades. Ciudad lineal en todo el valle y toda la confluencia. Exactamente. Acá tiene que ser una política de Estado, una política de Estado supra ciudades, provincial y nacional, ¿no? E interprovincial. Claro, exactamente. Ahora, pero no se ponen de acuerdo ustedes entre Juntos de Río Negro, se van a poner de acuerdo juntos por el cambio, digo, y se van a poner de acuerdo también con los de Río Negro. No, pero a ver, esas son cuestiones que trascienden a los acuerdos que tienen las personas. Esto tiene que ser política de Estado. Esto es política de Estado, como nosotros la hemos, a mi entender, las hemos refundado acá en la ciudad de Neuquén. ¿Cuál es nuestra política de Estado que ha quedado marcada en los vecinos de Neuquén? Buena administración, no gastar más de lo que entra y con el ahorro hacer obra pública y servicios urbanos. Entonces yo creo que esas cuestiones las tenemos que estar incorporando. Yo creo que rápidamente nos vamos a poner de acuerdo. Estas son cuestiones que exceden la voluntad que podemos llegar a tener algún que otro dirigente en forma personal. Estas son cuestiones que tienen que ver con políticas de Estado. Y hay que abordarlas, y rápidamente, porque no hay tiempo. Pero también implican plata. Mirá, el agua vos la valorás cuando no la tenés. Vos el bien ese de agua, aunque parezca tan sencillo, cuando no la tenés, ahí la valorás. No esperemos a no tenerla para valorarla, hagámoslo ahora.
Gracias por estos minutos, Guillermo. No, gracias a vos y por la invitación y hasta cualquier momento.